Para mí es un enorme placer tener la posibilidad de transmitir el día de hoy para ustedes un concepto que realmente marcó una diferencia, un antes y un después en mi vida con respecto al tema de las ventas y cómo ejecutar realmente esta actividad de una forma profesional. Así fue como conocí a un grupo de cerradores con los cuales tuve la fortuna de convivir y compartir con ellos y ver quiénes eran esas personas de las cuales realmente se hablaba muy poco, estaban como medio ocultos en el mundo corporativo. Pero cuando ya te acercas a ellos y puedes convivir con ellos y compartir con ellos, la experiencia es fantástica, es maravillosa. Y de eso es de lo que hoy día vamos a hablar. Vamos a comentar un poco acerca de qué es un cerrador, cómo piensa, por qué logra hacer cosas que, digamos, en un principio para nosotros son totalmente diferentes. Y básicamente es la invitación que les hago el día de hoy para que compartan con nosotros esta oportunidad de conocer quiénes son estas personas y cómo puedes convertirte en un cerrador profesional. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Ya nos habíamos visto con algunas personas, pero pues para quienes no hemos tenido la oportunidad de compartir, soy Marcos Parra, una persona que se ha desarrollado pues en el mundo de los negocios, básicamente como un emprendedor desde hace muchos años atrás. El propósito que vamos a compartir hoy es una dinámica muy interesante acerca de las diferencias estructurales en la forma en la cual las personas hacen sus negocios. Vamos a entrar un poco en la lógica de pensamiento de los cerradores y pues quiero que cada uno de ustedes pues tomen sus notas y demás, pero al final vamos a tener un ejercicio y ese ejercicio pues voy a permitirme que algunos de ustedes me puedan ayudar para desarrollarlo y estructurarlo acá para que sea más práctico y más fácil poderlo interpretar. Bueno, vamos a entrar en materia. En principio queremos establecer básicamente qué realmente es la venta. Para muchos de nosotros, ¿qué representa una venta? ¿Hay alguien aquí que en algún momento de su vida le haya dado como cierto temor que lo vean como un vendedor? Con toda confianza levante sus manos si en algún momento alguien se ha sentido aquí como que no se siente identificado con el tema de ser vendedor. ¿Sí? Eso nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿sí? Y máxime cuando pues digamos, la venta como tal, en cierto momento, pues digamos, no ha sido vista como algo de cierto nivel profesional, por llamarlo así. Pero realmente la estructura de una venta tiene muchos elementos importantes que vamos a ir discutiendo a continuación. La pregunta que sale aquí a escena es, ¿creen ustedes que la venta es una ciencia o es un arte? Un arte. Diego nos manifiesta que es un arte. ¿Quién tiene una posición distinta? Una ciencia. Una ciencia. ¿Sí? ¿Alguien piensa como Diego o como Everson? ¿Sí? Entra uno como en una serie, digamos, de pensamientos y dice, bueno, pero ¿qué puede ser esto? Si realmente esto es algo que marca una diferencia o una pauta fundamental. Pues básicamente quiero decirles que tiene de ambos. Es una ciencia porque puedes llegar a medir el resultado, ¿sí?, que puedes ejecutar a través de los procesos que vamos a entender ahora. Pues obviamente sería muy largo entrar en todo el tema de esto, pero vamos a ver los entrenamientos básicos de lo que es el cierre, y también tiene unos elementos que son fundamentales porque realmente esto es un arte. Es como cuando estás haciendo una venta, es como aquel pintor que está desarrollando todo un cuadro, ¿sí?, y tiene en su mente una cantidad de cosas con una serie de habilidades y capacidades que ha desarrollado a lo largo de su vida que finalmente se convierten en una obra de arte. Entonces, la venta como tal también tiene esos elementos y eso es lo que necesitamos interpretar para poder aprovechar al máximo esto. ¿Qué ocurre y por qué la necesidad de aprender a cerrar negocios? ¿Por qué la necesidad de eso? ¿Por qué todos nosotros? Es más, yo creería que los niños en las escuelas deberían enseñarles a cerrar negocios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa la economía de una nación? ¿En qué se basa la economía de una región? Sin vendedores, ¿cómo andarían las empresas? Díganme ustedes, ¿cómo andarían las empresas sin vendedores? ¿Sí?
Y en muchas ocasiones pensamos que ellos son los que hacen el trabajo sucio. Pero son realmente los que generan las posibilidades económicas, los que están cara a cara con los espacios, los escenarios en los cuales las empresas pueden crear sus negocios y pueden básicamente mover la economía. Cuando la economía básicamente se restringe, se analizaba en España que qué había pasado con el tema de la economía. Decía básicamente porque llegó un momento en el cual la economía estaba muy bien y de pronto unos años después la economía empezó a decrecer. Y entonces analizaban qué pasaba. Y dice, óyeme, pues que esas personas, no hubo continuidad en las personas que estaban vendiendo, ¿sí?, sus productos, sus servicios y todo lo que la economía requería. Entonces, en el momento en que deja de haber vendedores, en ese momento, ¿qué va a pasar con la economía? Entonces, ¿será importante que haya personas que hagan esa labor de manera profesional? Sí. ¿Qué piensa Mauricio? Claro que sí, los vendedores son fundamentales en cualquier sistema económico capitalista para que se pueda mover ese intercambio. Claro. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes, digamos, lo puedan tener un poco más claro. Si yo a una persona que hace una labor comercial lo tildo de representante, lo tildo de ejecutivo, lo tildo de otro tipo de cosas, ¿qué va a hacer ese señor? ¿Va a ser representante? ¿Va a ser el ejecutivo? ¿Pero va a ser el vendedor? ¿Va a ser la persona empoderada para hacer los negocios? No. Entonces nosotros necesitamos rescatar la visión del vendedor. Y eso es lo que hace este tema de los cerradores. Bueno, entonces podemos ver que realmente esto tiene tanto de ciencia como de arte. ¿De ciencia por qué? Porque se puede estudiar. Hay información con respecto a esto, ¿sí? Y también te puedes formar, o sea, puedes desarrollar las habilidades y las capacidades para convertirte en un cerrador. Cuando haces ese proceso, ¿sí?, yo creía, personalmente, Marcos Parra, creía que sabía vender. ¿Sí? Pero quiero ser claro, me daba pena tomar un producto, ir a explicarlo, no sé qué, y en el momento en el cual le decía a la persona, o sea, sabía que tenía que ofrecerlo a la persona para que sacara su dinero y lo pagara, me causaba pena. Entonces yo decía, y sin embargo yo creía que sabía vender. El tema fundamental aquí es cómo nosotros, cuando enfrentamos esa situación, necesitamos superarla, o sea, salir de ahí. Cuando una persona se convierte en un experto negociador, o sea, empieza a entender la dinámica del cierre de ventas, puede triunfar y puede vender cualquier cosa que se proponga vender en su vida. Y básicamente ese es el tipo de personas que queremos acá. ¿Quién aquí no se sentiría feliz haciendo una venta más hoy, antes de la medianoche? ¿Quién se sentiría feliz cuando llegara a su casa y dijera, wow, uy, otro logro? Y eso, de eso se trata, o sea, de cómo nosotros podemos, ¿sí?, no solamente inspirarnos, sino inspirar a los demás. ¿Para qué? Para llegar a su casa y poder dormir con mucha felicidad. Una frase que recuerdo de uno de mis maestros, que es una frase muy importante, y me decía este señor, es mejor dormir cansado que dormir frustrado. Es mejor dormir cansado que dormir frustrado. Así que una venta más. Bueno, continuamos acá. Vamos a mirar primero, para poder interpretar dónde se encuentra un cerrador, vamos a mirar primero los tipos básicos, los generales de vendedores. Entonces hay unos que nosotros llamamos tomadores de pedido o guías de turismo, ¿sí? Es aquella persona que va y te enseña, te muestra el producto, te da ciertos elementos, características, ese tipo de cosas, pero que es una persona que no está entrenada como tal para desarrollar la venta. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado lo que nosotros llamamos la magia, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquella persona que te muestra, que te enseña, que te explica, pero realmente no, o sea, internamente, interiormente, su ser aún no está seguro de lo que está transmitiendo. Pero igual también en algunas partes se requiere este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son las personas, digamos, que abren, que hacen como la introducción hacia el producto o el servicio del cual se está hablando en ese escenario comercial. La segunda persona básicamente es el vendedor. Entonces allí encontramos a aquellas personas, ¿sí?, que hacen, pues digamos, una venta. Ellos ya han desarrollado cierta habilidad comercial, han desarrollado cierta capacidad, ¿sí?, pero aún requiere la ayuda
para cerrar el negocio. Ustedes se han dado cuenta de alguien que de pronto en las empresas o de pronto en los negocios independientes dice, óyeme, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me acompañas? Porque tú sí eres, y ese tipo de personas, ¿sí? Alguien que requiere ayuda aún para poder cerrar el negocio. ¿A alguien le ha pasado eso? Que haya pedido ayuda para que alguien vaya y lo acompañe para ese tipo de cosas. Bueno, entonces, este es, digamos, el segundo perfil de vendedor. Encontramos el tercero, que ya es aquella persona que tiene un poco más de experiencia, ¿sí? Se llama el experto en cierres. Es una persona que, pues, encanta, ya ha desarrollado la habilidad de poder entrarle a la persona, ¿sí? De conversar con ella, de sacarle la información, de empezar a interpretar cómo se siente, cómo está y ese tipo de cosas. Pero aún no se transforma, no es grande ni es un líder a nivel comercial. Estas personas, en el campo de las ventas, se presenta también que algunas personas, digamos, cuando empiezan a tener cierta capacidad y cierta habilidad, empiezan como a aislarse y a veces se aíslan tanto que se vuelven como, ¿sí? Ajenos a las demás personas, sus compañeros y la gente que trabaja alrededor. Entonces encontramos a estos expertos muy hábiles, muy capaces, ¿sí? Se vuelven como figuras, como vedettes dentro de los equipos comerciales, pero entonces ellos empiezan a aislarse, se aíslan tanto que finalmente retrasan su propio desarrollo, retrasan su propio crecimiento. Entonces es importante que cuando ya empiezas a entender que te quieres convertir en un experto, no solamente vas a ser un experto puntual, sino que te tienes que dirigir al siguiente paso, en el cual te vas a convertir en un maestro. Yo tuve la fortuna de tener 4 maestros expertos cerradores. Y no niego que cuando empecé a estar con ellos me sentía como un poco extraño, porque yo decía, estas personas cómo son capaces de conocer a alguien, de presentarle su servicio, su producto, y en menos de 30 minutos hacer transacciones de miles de dólares. Para mí eso era una cosa sorprendente, ¿sí? Entonces, a mí me dijeron, lo primero que hay que hacer es empezar a ver cómo se comportan esas personas. Entonces, siéntate cerca a uno de ellos cuando esté haciendo un negocio, ¿sí? No lo interfieras, pero siéntate y ve lo que hace, ¿sí? Y a veces ver negociaciones que duraban hasta 3 horas, ¿sí? Y mientras la persona no le decía que no, ellos seguían hasta que finalmente lograban hacer la transacción. Era una cosa impresionante, ¿sí? Llegar uno a darse cuenta cómo esa persona empezaba en su proceso, hacía su presentación y luego de eso iba al cierre y hacía todos los procesos que tienen que ver con esto, que lo vamos a ver a continuación, y finalmente lograba hacer el proceso comercial. Es decir, lograba que alguien sacara su tarjeta de crédito, lograba firmar el contrato con los diferentes elementos de pagos y demás. Estos maestros realmente actúan, ¿sí? Y son las personas que hacen los más grandes resultados económicos. ¿Y cuál es la lógica de cada uno de nosotros? Llegar a convertirnos en uno de ellos. Llegar a ser capaces de llevar nuestros procesos comerciales hasta el final. ¿Al final en qué momento? ¿Y qué me refiero con el final? Hasta el punto en el cual el cliente saque el dinero y te pague por el producto o el servicio que estás ofreciendo. ¿Cuáles son los elementos que se requiere para llegar a ser un gran maestro en la parte comercial? ¿Sí? ¿Alguien aquí ha escuchado hablar acerca del entusiasmo? ¿Sí? ¿Qué es el entusiasmo para ustedes? ¿Qué es el entusiasmo? ¿Sí? Las ganas, la pasión, la energía. Bueno, todas esas cosas son ciertas y hay alguna otra adicional. Entusiasmo, según entiendo, desde la lógica etimológica de esa palabra, significa enteos, ¿sí? Que significa Dios con nosotros. No quiero ponerme religioso ni nada, pero quiero decir que es, digamos, como una fuerza interna que nosotros desarrollamos y tenemos adentro, capaz de exteriorizarla en el momento en que la necesitemos. O sea, no todo el tiempo vamos a poder estar sobre revolucionados, pero sí en un momento de nuestras vidas y en los momentos críticos y cuando estamos trabajando necesitamos tener el entusiasmo, porque eso marca una diferencia en nuestras vidas. Sin entusiasmo, de verdad que ninguna persona podría convertirse en un gran maestro en el arte de vender. Ninguna persona. Pero con entusiasmo, hasta aquella persona con bajas
calidades, capacidades y habilidades comerciales, con entusiasmo puede convertirse en un gran maestro. O sea, el entusiasmo realmente marca la diferencia en un proceso comercial, ¿sí? El segundo elemento se llama empatía y comprensión. Generar empatía no es una cosa que sea, digamos, desproporcionada ni del otro mundo. Es simplemente empezar a comunicarnos con las demás personas, ¿sí? Empezar a hacer preguntas. Óyeme, Mauricio, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy músico. Tú eres músico, ¿sí? ¿Desde hace cuánto tiempo eres músico? Desde un poco más de 20 años. Desde un poco más de 20 años. Óyeme, y en la música, digamos, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu, digamos, el área musical a la que te dedicas? ¿Algún instrumento o qué haces, pues, en esa área musical? Yo sé tocar varios instrumentos, pero hago la operación de sonido en vivo. Sabes tocar varios instrumentos, pero haces la operación de sonido en vivo. O sea, es una cosa supremamente interesante, ¿sí? Y digamos, eso puesto, digamos, en lo que tiene que ver con el aspecto musical, digamos, el trabajo tuyo se vuelve algo fundamental, algo crítico a la hora de hacer, digamos, una presentación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, correcto. Es correcto. Además de la música, ¿qué te gusta hacer? Me gusta el emprendimiento, por eso estoy acá. ¿Te gusta el emprendimiento? Oye, Mauricio, pero a ti también te gustan otras cosas, o sea, ¿te gusta también salir a conocer lugares, visitar otros países? ¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿qué haces en tus ratos, digamos, de ocio, por llamarlo así, cuando no estás en la parte musical? Bueno, la música me ha permitido viajar un poco y aprovecho ese tiempo como para interactuar con la gente, conocer gente nueva en otras ciudades o en otros países. ¡Uy, qué bien! ¿Sí? ¿Y eso es con cierta frecuencia, con cierta regularidad? En ocasiones. Hay veces En se viaja ocasiones. mucho, hay veces se viaja menos. Mauricio, óyeme, ¿y tu familia cómo es? O sea, ¿cómo es, digamos, tu aspecto familiar? ¿Convives con quién? ¿Con tus padres, tu familia? ¿Tienes esposa? ¿Cómo es, digamos, tu aspecto familiar? Vivo con mi mamá, un hermano y un gato. ¡Qué bien, un gato! ¿Y cómo se llama el gato? Moncho. Moncho. Y me imagino que esa es la adoración de la familia, ¿sí? Entonces, eso se llama empatía. O sea, tú empiezas a comunicarte con la otra persona, pues, no de una manera tan fuerte como lo estoy viendo aquí, digamos, en el proceso, pero sí debes hacerlo permanentemente con toda persona que se acerque a ti. No necesariamente porque sea un cliente, no necesariamente porque vas a hacer un negocio con él. Lo debes hacer todo el tiempo porque es la manera en la cual podemos integrarnos, conocer y abrir posibilidades. Entonces, en la medida en que desarrollas empatía y escuchas lo que Mauricio te está diciendo, escuchas que tiene una mascota que se llama Moncho, ¿sí? Entonces, ahí desarrollaste empatía. En ese momento fue el clic. Ahí fue donde hiciste empatía y ya lograste romper, digamos, el hielo y ya tienes la opción de acercarte más a ese potencial cliente. Lo otro, maneras y encantos, definitivamente el respeto, ¿sí? Así también como saber decir algo cortés, ¿sí? O halagar a la persona sin pasarte al plano, ¿sí? De ir, digamos, a agredir o de pronto pasarte al plano de ser adulador, ¿no? O sea, tiene que tener un equilibrio porque a veces de pronto tú, digamos, estás dando un halago, pero eso se pasa al otro lado y entonces puede ser mal interpretado. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nos pasamos al otro extremo, entonces en ese momento vamos a tener, digamos, vamos a poder perder la venta de entrada, ¿sí? El tema de la diversión también forma parte fundamental, ¿sí? Pues no es un ingrediente esencial, no es un ingrediente que marque la diferencia, pero es fundamental que estés alegre, ¿sí? Que transmitas ese tipo de cosas, ¿sí? Que puedas interactuar con la persona sin lograr sacarlo de allá, porque muy seguramente cuando entras en un proceso comercial, la persona está pensando en otras cosas. Tú poco a poco lo debes acercar y debes mantenerlo a ese nivel para que pueda interactuar contigo. Y finalmente, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo último que se debe tener para llegar a ser un maestro en un cierre de ventas? ¿Qué es lo último? Conocimiento del producto. Pero normalmente, ¿qué hacen los vendedores? Normalmente, ¿qué es lo primero que hacen? Se aprenden los manuales, se aprenden el producto, se aprenden todo esto, ¿sí? Que de pronto es fundamental porque si alguien te hace una pregunta técnica, necesitas sabérsela responder y necesitas respondérsela de manera inmediata. Pero olvidan lo más importante, que es
todo el estado emocional y el estado, digamos, conceptual con el cual tú haces la parte comercial. Entonces, si vemos acá realmente aspectos fundamentales: entusiasmo, empatía y comprensión, maneras y encantos, diversión, y lo último, el conocimiento del producto. Ahora, teniendo claro que debo conocer el producto, porque si no lo conozco, de todas maneras, puede hacer que por ahí se me escape la venta. Bueno, vamos a entrar en el tema de las características de los maestros en cierres de ventas. Entonces, si deseo convertirme en un gran cerrador, debo tener algunas condiciones, debo desarrollar algunas habilidades para poder transformar, ¿sí?, algo que de pronto no es extraordinario, pero volverlo extraordinario, ¿sí? Entonces, puede hacer que este vaso de agua no sea muy importante y muy significativo en este momento, pero si yo logro con este vaso de agua calmar la sed de alguien, y le puedo afirmar que esta agua, ¿sí?, le va a causar una serie de beneficios, ¿sí?, y que además de todo va a sentirse satisfecho, ¿sí?, y finalmente le digo, por decir algo, que vale 20 centavos, por decir algo, ¿qué puede pasar? Que hay muchas más probabilidades de que se venda el vaso con agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es fundamental que nosotros entendamos que independientemente del producto, cualquier cosa que nosotros ofrezcamos es susceptible de ser extraordinaria. Pero para que sea extraordinaria, primero nosotros debemos haber consumido el agua. Porque si no, vamos a estar diciendo cosas que no son muy ciertas. Entonces necesitamos hacer que nuestro producto sea diferente, que nuestro producto se vea extraordinario, que realmente lo que estemos ofreciendo sea distinto, ¿sí? Cuando nosotros transformamos esa idea y la llevamos hasta el punto en el cual queremos que la otra persona lo vea así, que la otra persona lo vea de ese modo, allí vamos a lograr una gran diferencia. Entonces, algo que parezca muy sencillo, la idea es que nosotros lo elevemos hasta el punto en el cual la otra persona lo aprecie de la misma manera que nosotros lo estamos viendo. El equilibrio entre las cosas que de pronto pueden ser no muy buenas dentro de una negociación con las cosas que de pronto sean las que el cliente debe apreciar. Entonces ese tipo de equilibrios también es importante que los manejemos, porque siempre en todo producto, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando han adquirido un producto o han tomado un servicio, siempre quedan con algunas inquietudes. ¿Alguien aquí ha comprado algo que no necesitaba? Porque le pareció una gran oferta. ¿Sí? Hay una historia muy interesante con respecto a eso que dice que una señora un día llegó a su casa. Llega esta señora a su casa muy contenta y le dice al esposo que compró una cómoda. ¿Sí? Y le dice el esposo: mi amor, pero una cómoda, ¿para qué? Si aquí todos los cuartos tienen closet y tenemos muchos muebles, ¿una cómoda para qué? ¿Sí? ¿Por qué comprabas una cómoda? Y la señora se queda mirándolo y le dice: porque conocí a un gran vendedor. ¿Me hago entender? O sea, muchas veces nosotros compramos cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque alguien supo mostrarnos en el balance las cosas que de pronto pensábamos que eran malas, las transformó en buenas y logró hacer eso. Eso se llama la magia de la negociación. Entonces, esto es lo que va a marcar la diferencia a partir de este momento que recibes esta capacitación y allá afuera. Además de todo, tienes que afianzar eso con tu personalidad, porque cada uno de nosotros va a tener una diferente manera de presentar las cosas. Puede ser, porque hay, como te dije, tuve 2 maestros dentro de esos 4. Uno manejaba una cosa que se llamaba la venta dura. Era aquella persona que iba al impacto, ¿sí? Y entonces cuando le preguntaban, óyeme, le decían, por decir algo, Juan Carlos le decía, no, es que definitivamente no lo quiero comprar. Y entonces el señor se voltea y le decía, Juan Carlos, ¿por qué no lo comprarías ahora? Inmediatamente, o sea, él no dejaba que la persona se le fuera, sino de una, no, es que no, definitivamente no lo va a comprar. Inmediatamente le entraba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a comprar? ¿O por qué no lo comprarías?
¿sí? De manera inmediata. Así como había otras personas que de pronto empezaban como a llevarle la idea, a Juan Carlos, ¿sí? Y a dejarlo que conversara, y finalmente le volvían nuevamente a retomar. Entonces hay diferentes perfiles y diferentes formas de hacer esto, pero básicamente cada quien va a desarrollar su propio método. O sea, cada quien se va a sentir, digamos, con todos estos elementos, se va a sentir distinto, pero lo importante, lo fundamental, es que sea una combinación de cosas que realmente te hagan sentir seguro de lo que estás transmitiendo. Además de esto, prestar un buen servicio, poseer ambición. Definitivamente, si nosotros no estamos decididos a cerrar, pues no va a haber negociación. Otra cosa importante, hay que saber querer a la gente, porque, mira, hay de clientes a clientes. Hay personas que a veces te llegan en un nivel de estrés tremendo, ¿sí? A un proceso de negociación, o te llegan con mucho afán, o te llegan con ese tipo de situaciones. Entonces, cada una de esas cosas son distintas. Entonces, nosotros, primero que todo, necesitamos lograr que la persona baje su guardia y finalmente podamos nosotros entrar a interactuar con ellos. Entonces, esto se vuelve también supremamente importante. Una cosa importante que diferencia a un vendedor de un maestro en cierres, lo más importante, cuando tú notas que hay una persona que es capaz de hacer negociaciones por iniciativa propia y que no necesita de una junta de ventas o de una reunión de negocios para vender, ahí estás encontrando a un maestro. Cuando tú aún necesitas de que hagan la reunión para vender, de que hagan la junta de ventas, de que la exhibición de la sala de negocios, de que todo ese tipo de cosas que son importantes en los negocios, pero si aún necesitas de eso, aún eres un vendedor. Cuando empiezas a desarrollar la habilidad y la capacidad para atraer tus propias negociaciones por cuenta tuya, en ese momento estás camino a convertirte en un experto o un maestro. Y la pregunta que les hago aquí es la siguiente. Si un experto gana una proporción y el maestro gana 16 veces lo mismo, ¿qué quieres seguir siendo tú? ¿Un vendedor o un maestro? ¿A quién le interesaría desarrollar esa habilidad, esas capacidades? Levante su mano quien quisiera convertirse en un maestro en el cierre de ventas. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Qué les acabo de hacer yo con ustedes? Les acabo de vender la idea de convertirse en cerradores. ¿Me hago entender? O sea, es simplemente cómo tú puedes mostrar, puedes elevar a las personas por encima para que ellos vean de la manera como tú estás viendo y en ese momento estén dispuestos a negociar contigo. Bueno, pensador profundo, gran estratega, dispuesto a ayudar a los otros. Esto marca una diferencia entre el experto y el maestro. El experto es aquella persona que se individualiza, que dice yo soy y ese tipo de cosas. El maestro ya es aquella persona que es capaz de tener la paciencia para educar y entrenar a otras personas y llevarlas también a ese mismo nivel de pensamiento. Y una cosa que es fundamental y que aquí en adelante sí va a marcar una diferencia fundamental porque es lo que pasa y es lo que ha ocurrido con las personas que he tenido la oportunidad de entrenar. Entre ellos el señor Dax Londoño, que hace ese curso conmigo. Un experto es aquella persona que es capaz de lograr que otras personas que son extrañas simpaticen con él en menos de 10 minutos. ¿Te imaginas el mundo de posibilidades que vas a tener si eres capaz de desarrollar la habilidad de comunicarte, de generar empatía con los demás en menos de 10 minutos? ¿Te imaginas el mundo de posibilidades? Pero normalmente uno va por la calle y nadie saluda. Bueno, aquí en Medellín hay algo de eso, pero en la mayoría de las partes tú vas y la gente es ajena, todo el mundo está en sus cuentos, ¿sí? Pero cuando rompes el molde, inmediatamente se abren posibilidades. Entonces es importante que esto también lo tengamos en práctica y que lo hagamos y que hagamos el ejercicio de comunicarnos, ¿sí? Frases tan sencillas como ¿qué calor hace? Ya. Alguien va a contestar, ¿sí? Y si estás dispuesto ahí, vas a tener la opción de entrar ahí. Entonces esto es importantísimo. Necesitamos desarrollar la habilidad para comunicarnos y entendiendo que la comunicación
La comunicación es toda una serie de elementos corporales, ¿sí?, que sumados a lo que tú dices, se transmiten a las demás personas. Entonces, esto es fundamental. Bueno, de estas características, para tener, digamos, para tener la posibilidad de poder tenerlas a mano, son 10 características que pueden marcar una diferencia fundamental en nuestras vidas a nivel del tema de los negocios a partir de ese momento. Luis, ¿qué piensas tú de estas características? Es importante tratar de irlas ejerciendo porque es un camino que se va haciendo de acuerdo a la práctica. Exacto. O sea, es algo que se va alcanzando y después se convierte como en un hábito en la persona. Si tú, por ejemplo, llegas a sonreírle a una persona, seguro que esa persona te va a sonreír. Pero si llegas chupando limón, efectivamente va a suceder eso. Lo contrario. Lo contrario. Entonces, gracias, Luis, muy amable. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la diferencia y por qué, digamos, a una de estas personas se les puede calificar como maestro. Básicamente, porque es aquella persona que hace toda la línea comercial, toda la línea de negocios y finalmente llega al punto en el cual tiene el conocimiento y la habilidad para partir en dos, parte de la línea, abre el cierre y cierra el cierre y finalmente termina con una firma de un contrato, con el pago y con todo ese tipo de cosas. Además de eso, que son elementos que cualquier persona puede aprender si se lo propone. ¿Ok? ¿Quiénes de los que se encuentran aquí y de los que nos están escuchando se han sentido felices cuando alguien, ¿sí?, ha firmado un contrato con ustedes? ¿Sí? Cuando ha habido la transacción, ¿sí?, cuando el dinero está en el banco. O sea, todo eso genera satisfacción. ¿Cómo se siente uno? Se siente feliz, ¿verdad? Y cuando hay una temporada de sequía, ¿qué pasa? Que no se generan ventas, ¿cómo se siente uno? Apagado. Entonces, precisamente, la idea, apachurrado. Sí, o sea, hay muchas palabras para poder mostrar esto. Pero en definitiva, si nosotros tenemos el alma de vendedores, ¿sí?, y queremos convertirnos en maestros de esto, realmente tenemos todos los días que hacer este ejercicio. A diario, porque definitivamente va a transformar nuestras vidas. Vamos a entrar en la dinámica del pensamiento de un maestro en cierres. Entonces, un maestro en cierres es aquella persona que tiene la habilidad para mantener un entusiasmo inagotable y positivo. Entusiasmo, ya hablamos de eso, inagotable, ¿sí?, y positivo, ¿sí?, para poder transformar lo que pensamos que está, digamos, equivocado y hacerlo ver como algo bello, como algo hermoso, como algo agradable. Hacedor de amigos y produce sonrisas en los extraños. Esos elementos son necesarios, son básicos, o sea, nosotros necesitamos tener la dinámica de aprender a relacionarnos correctamente con las demás personas, ¿sí? Y esto se aprende, ¿sí? Hay libros que tratan del tema. Hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Yo diría que debería ser un manual de consulta. Hay otro libro que se llama Cómo tener seguridad y poder en las relaciones con la gente, del señor Les Giblin. Son libros que son necesarios, que necesitamos nosotros leer, aprender, ¿sí?, para esta parte. El tema de apreciar a las personas. Óyeme, tú necesitas ser franco, ser sincero, ser tú mismo a la hora de negociar. Y eso va a generar confianza en las personas. La confianza es el elemento previo al cierre de una venta. Si no has logrado generar confianza en las personas, no va a haber negocio. No va a haber negocio. Entonces necesitas lograr que las personas generen esa confianza. Además de eso, un maestro es la inspiración para las personas que lo rodean. O sea, tú debes lograr la habilidad de que la gente se sienta mejor cuando está alrededor tuyo que cuando no está alrededor tuyo. Si logras la habilidad de que las personas, incluyendo los extraños, se sientan bien cuando están alrededor tuyo, ¿sí?, como en la música. ¿Qué hace la música?
¿Qué transforma la música, Mauricio? Eleva los sentidos, ¿verdad? Explícame tú un poco de esa parte porque no comprendo muy bien. La música conecta a la gente, las emociones de la gente normalmente se alteran y hacen conectar. Conecta las emociones de la gente, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirte es que vamos a hacer lo mismo que tú haces en la música, pero lo vamos a hacer con la interacción con las demás personas. O sea, debemos crear música en la mente de la persona a la que le estamos ofreciendo un producto o un servicio. Eso realmente te va a transformar de un simple vendedor en un gran maestro. Esa es la magia que va a crear ese proceso de transformación. Gracias, Mauricio. Además de eso, un maestro es aquella persona que es capaz de ser solidaria con aquella otra persona. ¿Es capaz de qué? De darle la mano, de decirle, oye, me estás pasando por una racha de pronto que no ha andado muy bien. Es capaz de tomarlo por la mano y volver a elevarlo, volver a inspirarlo. ¿Para qué? Para que nuevamente esté al tope o al máximo de su capacidad. Entonces, todo esto. Y si ustedes se pueden dar cuenta, ¿en qué parte de esto que estamos hablando aquí, en qué parte de esto hemos mencionado el elemento producto? Y estos elementos son elementos de pensamiento que deben estar arraigados, ¿sí?, en el subconsciente. Debemos llevarlos hasta esa parte de nuestra mente porque es la única manera que los podamos exteriorizar. Y en la medida en que más nos entrenemos y nos desarrollemos, ¿sí?, como en la parte físico-atlética, o sea, tú entrenas 3, 4, 5 veces a la semana. Aquí debemos hacer lo mismo. Debemos estar entrenando permanentemente con respecto a todo esto. Por eso es fundamental que nos preparemos, por eso es fundamental que nos eduquemos en esa área. Bueno, el maestro en cierres, en definitiva, conoce las respuestas, los cómo y los porqués de las actitudes. Con la experiencia que he tenido, con la experiencia que he podido aprender de esos señores cerradores, todo lo que, digamos, noté es que los negocios realmente tienen una curva de motivación. Llega un momento en el cual tú haces el proceso, elevas a la persona hasta un momento y en ese momento es cuando debes hacer el cierre. Si tú dejas que la emoción y que todo esto se caiga, ya, si lo dejas bajar, ya aquí va a ser muy difícil hacer la venta. Entonces, debes elevar los sentidos de la persona, colocarlo allá donde quiere estar y finalmente, eso. Si vas a vender un automóvil, ¿qué haces? ¿Colocas la persona en dónde? Dentro del automóvil, lo sientas en la silla y le muestras un mundo de ¿qué? De maravillas, o sea, un mundo de ideales, que es lo que él te va a comprar. Si vas a vender viajes, Mauricio, ¿qué le debes ofrecer? Descubrir, explorar cosas nuevas. Explorar cosas nuevas, ver qué le gusta y elevarlo hasta allá, ¿sí? Si tú le vas a ofrecer, por ejemplo, un viaje a las cataratas del Niágara, ¿de qué le tienes que hablar? De las cataratas del Niágara. De las cataratas del Niágara, de cómo es estar ahí en la catarata, de cuando el agua cae y tanta agua que cae, cómo se eleva y cómo brizna alrededor de la catarata. Hasta llegar a un momento en el cual la persona sienta que está en las cataratas. Se visualiza en las cataratas. Marcus, precisamente tenía una pregunta respecto a eso, la tengo todavía. Y es que eso depende mucho del producto, ¿sí? En los procesos de venta de un producto a una empresa, ejemplo, de un servicio, las decisiones pasan alrededor de varias personas, ¿sí? Y nunca, o pues en su mayor parte de las veces, la empresa no tiene la necesidad inmediata, sino hasta que, digamos, se ve que, o sea, se enfrenta frente a un problema, ¿sí? Entonces, en esos puntos, sobre todo venderle a las empresas, yo me he encontrado inconvenientes en el punto de decir dónde soy agresivo en el cierre de la venta, ¿sí? Porque muchas veces esa agresividad, sobre todo en empresas, puede hacer que no te tengan muy en cuenta o que te saquen por un volado, que no tomen en cuenta la propuesta. Entonces hay que
hay unos tiempos ahí con los cuales yo siempre he experimentado Sí. uno o el otro, si el gerente, si soy agresivo, si no. Entonces yo tengo ahí pues todavía como muchas inquietudes. Con tu experiencia de pronto, ¿qué te encontrás frente a ese tipo de situaciones? Bueno, digamos que lo que me ha dado más resultado para lograr, digamos, llevar a la persona hasta el punto en el cual esté dispuesto a comprar y básicamente a pagar, es usar la metodología que estábamos hablando ahora, pues de una manera sencilla, que es la metodología del FORM. Si yo me acerco a la persona desde el punto de vista técnico, porque muchas veces cuando nos acercamos a alguien y cuando son procesos industriales o cosas así por el estilo, pues es más complejo desde el punto de vista emotivo tratar de transmitir eso, de lo que estamos hablando acá. Pero cuando me acerco a la persona, ¿sí? Y vuelvo y repito, me acerco a la persona sin que me pase la raya ¿sí? de la adulación, y logro conectar con ella a través de preguntar cosas elementales como su familia, su ocupación o los problemas de su ocupación. Es decir, óyeme, es que nos está faltando tal cosa y tenemos, o sea, la problemática. Tienes que empaparte en el tema, digamos, técnico que puedas y cómo tú puedes formar parte de esa solución. O sea, traerlo hasta el momento en el cual, si es una cosa técnica, si es una instalación, si es algo, si por ejemplo se va a hacer una obra, llevarlo hasta el punto en el cual él mismo quiera acompañarte a tomar las medidas. ¿Sí? O sea, involucrarlo tanto en el proceso que genera tanta confianza contigo que finalmente al único que te va a comprar es a ti. ¿Sí? Lógico que llevarlo hasta el punto en el cual ya firme la orden requiere de que hayas conectado a través de estos 4 elementos que se llaman familia, ocupación, recreación y finalmente el mensaje. Si tú haces esto, te puedo garantizar que vas a conectar con la persona que toma la decisión, independientemente de que tenga que repetir el proceso. Si es una persona y luego va otra y luego va otra en la escala, tienes que conectar con cada uno de ellos y hacer el mismo proceso de generar confianza con cada una de las personas que puedan tomar la decisión o que son parte de la decisión. Es lo que mejor resultado da, porque pasa, nosotros también nos ha pasado en diferentes tipos de negociaciones, pero llega uno después de conectar con muchas personas y a veces sin darse cuenta alguien te llama, ¿sí? Yo estaba haciendo un negocio hace un par de años atrás y el negocio se entrabó durante 2 meses, pero hablé con una persona, hablé con la otra, hablé con la otra, hablé con la otra y finalmente alguien me llamó a la casa un día a las 7 de la noche, óyeme, el negocio está hecho. ¿Y tú quién eres? No, fulano. O sea, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque había hecho el ejercicio de conectar con el uno, conectar con el otro, conectar con el otro, conectar con el otro. O sea, tenía que conectar con todos. Así fuera hasta con el portero. Tú llegas y vas conmigo a una empresa y yo al primero que saludo es al portero de ahí. Y me hago amigo de él, inmediatamente. ¿Y cómo te llamas? Y no sé qué, y juego con él. Y llego a la recepción y hago lo necesario por acercarme a la persona de la recepción. Y ojalá llamarla por el nombre, porque debo conectar con cada persona que en algún momento vaya a ser quien tome la decisión. Con ese punto que tocas en particular, me pasa mucho que, como pues a manera de experiencia, y es que muchas veces uno llega a un punto en el que trató de conectar, la persona no, pues digamos, no hubo feeling o pasa cualquier cosa, hay ciertas capas ahí que hay que seguir, pues como esculcando, pero me ha funcionado muy bien el momento en el que uno también se coloca como en el mismo nivel y decirle, no, espere un momentico, yo sé más que usted, o yo puedo brindarle a usted, o le estoy hablando de algo que él no sabe, que yo sé más. Aunque tienes que tener cuidado con eso, porque mira, ya en ese momento, digamos, mi experiencia me dice, si alguien en la parte comercial, en una empresa que sea, me dice que ese muro, que es blanco, es negro, yo ya sé que el muro es negro. Yo ya lo sé, o sea, hay que tener cuidado de la manera como le vas a transmitir esas ideas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar aquí y al final seguimos resolviendo inquietudes. Importante, no venda si usted mismo no se ha vendido, o sea, realmente ya te tomaste el vaso con agua, lo estás remitiendo. No venda solo por la comisión. Ojo, aquellas personas que están cargadas de preocupaciones, de inquietudes, de cosas, esas personas que están cargadas no venden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si están pensando solamente en la comisión, ya están perdidos en la mayoría de los casos.
Aléjese de los comentarios negativos. Fundamental, siempre tienes que estar al 100% de tu capacidad. Y cualquier comentario negativo te destruye. Entonces es importante que siempre estés, ¿sí? Muchos de esos cerradores con los que he tenido la oportunidad de convivir andaban a veces escuchando música, manteniéndose en unos estados emocionales, y cuando ya iban a su parte, digamos, a su negociación, a su negocio, que eran espacios muy pequeños, 7, 10, 15 minutos, o sea, todo el día esperando y preparados para un momento, ¿sí? Para el acto final, que era el cierre del negocio. Entonces estar alertas con las partes emocionales, no prejuzgar, evitar estar deprimido, porque una persona deprimida jamás va a poder hacer un negocio, jamás. Si se pierde una venta por responsabilidad propia, hay que admitirlo. O sea, no hay que empezar a echarle la culpa, no, es que el tipo ese, no, es que él realmente no quería comprar, no, es que, no, o sea, no puedo echarle culpa. Realmente aquí, si no se vende, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa si no se vende? A ver, por favor, levante la mano a la persona que sea consciente y se me tire la venta. ¿Sí? De uno mismo. Entonces esto se vuelve fundamental. Otra cosa, nunca se va a poder aprender todo. O sea, ¿sí? Nunca lo vamos a hacer todo. Pero entonces, ¿qué es lo más bonito de esta profesión? Que siempre podemos seguir aprendiendo. Entonces siempre va a haber cosas. Si nosotros nos metemos en la ola de aprender, pues lógicamente de capacitarnos permanentemente y de hacerlo un hábito, de estar escuchando cosas positivas que me eleven, sí, de ver materiales, videos, de estar en este tipo de actividades y de hacerlo por hábito, óyeme, pues eso va a cambiar, ¿sí? Fundamental, usted es el gigante, tenga confianza. No hay nada más importante en este proceso que tener la confianza absoluta de que tú lo puedes hacer y que tú lo puedes lograr. Esa confianza absoluta es la que transforma, la que logra cosas importantes. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en el detalle de lo que se llama la caja de trampa. Entonces, cuando llegas a ese proceso, tú necesitas empezar a ver que hay ciertas cosas que son necesarias para poder transformar la mente de la persona. Lo primero, digamos, ¿cómo se monta una caja de trampa? ¿Sí? Llega una persona y te dice, se acerca. Normalmente la persona cuando llega, esa persona está pactada, es decir, ya la persona viene con prejuicios, ¿sí? Ha hecho una serie de evaluaciones previas cuando te van a ofrecer algo y tú dices, no, eso no lo necesito, o tal vez no quisiera, o tal vez. Entonces llegas, por ejemplo, aquí, donde el señor Dax, y le dices, hola Dax, ¿cómo estás? Bien, Max, ¿cómo estás? Mira Dax, el día de hoy yo vengo a mostrarte, ¿sí? Algo que me gustaría que vieses, ¿ok? Dax, pero hay una cosa muy importante, ¿sí? Nosotros normalmente, digamos, venderíamos cualquier cosa, ¿sí? Si no es por 3 razones que hemos, digamos, visto, ¿sí? Esas 3 razones es porque, digamos, la primera de ellas es porque muchas personas no entienden lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Esto es sensato para ti? Sí. ¿Sí? Quizás no entienden lo que les estamos ofreciendo. Adicionalmente a eso, ¿sí? Dentro de esos elementos también que pueden pasar en lo que te voy a proponer ahora, es que lo que nosotros ofrecemos es tan bueno que las personas tampoco nos creen. ¿Sí? Es tan bueno, es algo tan atractivo, es revolucionario, y que las personas, pues, no nos creen tampoco esto. Adicionalmente a eso, otras personas les pasa que quizá no tengan la capacidad, no tienen la capacidad, y entonces no se pueden dar el lujo de lo que les estamos ofreciendo. Entonces, por esas 3 razones, muchas personas no adquieren lo que te estoy ofreciendo. ¿Ok? Entonces, si esas razones, ¿sí?, son lo suficientemente importantes para ti, pues perfecto. ¿Ok? Si no, pues de todas maneras vas a tener la posibilidad de tomar el producto o el servicio y continúas con la negociación. ¿Qué es lo que acabo de hacer con el señor Dax? Lo que acabo de hacer con él es ponerlo a pensar, es decir, sacarlo, desencajonarlo, sacarlo del sitio en donde él se encontraba. O sea, cuando le digo, algunas personas no entienden lo que estamos haciendo. Perdón la expresión que voy a decir, o sea, no son lo suficientemente inteligentes para entender qué hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, lo estás sacudiendo, es decir, le estás moviendo el tapete donde está parado. La otra cosa que le digo, algunas otras no creen lo que hacemos. Entonces, cuando yo ofrezco un plan de marketing
Y entonces lo elevo por encima. Mucha gente dice, no, pero es que, no, ¿cómo se le ocurre? Eso tan bueno no van tanto. O sea, ese tipo de cosas son las que las personas piensan. Entonces lo sacudes. Y algunas otras simplemente no tienen la plata. ¿Me hago entender? O sea, le acabas de hacer un juego mental y la persona acaba de perder ¿qué? Acaba de perder el sitio donde estaba agarrado. Ahí en ese momento, ¿sí? Y luego, pues, esta es la única verdad, Dax. Le venderíamos a todos si no fuera por estas 3 razones. Y continúas con tu presentación. Luego de eso, viene un elemento que es fundamental, que es el quiebre de pacto. El quiebre de pacto es una cosa increíble. Llego donde Mauricio y le digo, hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Marcos, gracias. Bien, bien. Ya he hecho esa breve introducción allá. Y le digo, Mauricio, de todas maneras, yo quiero aclarar una cosa contigo. ¿Sí? Quiero aclararla. La verdad, no vengo a venderte nada. Yo no vengo a venderte nada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, claros. Sí, porque yo sé que hay personas que vienen y ofrecen cosas y quieren que les compres a las malas y quieren hacer todo ese tipo de cosas y eso se pone un poco incómodo. ¿Ok? Entonces, quiero decirte que yo pues soy un profesional y en realidad no vengo a venderte absolutamente nada. ¿Perfecto? Bueno, ¿estamos claros? Sí. Bueno, Mauricio, perfecto. Adicionalmente a eso, quiero decirte lo siguiente. Así como no te vengo a vender nada, te voy a explicar las razones por las cuales decidí adquirir el producto o decidí ingresar al negocio o decidí hacer esto que te estoy diciendo. ¿Ok? Te voy a proponer un trato. Durante los próximos 30 minutos te voy a explicar las razones por las cuales ¿sí? tomé la decisión de comprar este producto o ingresar a este negocio o tomar este servicio. Si al final de esos 30 minutos, y tú me vas a prestar una atención clara, ¿okay? Si al final de esos 30 minutos esas razones llegan a ser válidas para ti, estás en toda la libertad de tomar el producto o de ingresar a este negocio. Lo único favor que te voy a pedir es que no me digas que tengas que consultarlo con la almohada o que tengas que consultarlo con la tía o que tengas que consultarlo con el abogado. Eres una persona seria, de negocios, ¿sí? Y simplemente yo voy a esperar de ti, Mauricio, un sí o un no. ¿Te parece bueno el trato? Claro que sí, adelante. O sea, no puedo darle la oportunidad de que se vaya de ahí sin decirme sí o no. ¿Sí? ¿Le he hablado del producto? ¿Le he hablado del plan de marketing? No, hasta el momento no, ¿verdad? ¿Sí? Ahora necesito entender cómo voy a acoplar esos elementos, esas herramientas allí. Entonces, ya entendemos el quiebre de pacto, entendimos la caja de trampa, luego lo metemos en el quiebre de pacto. Ahí, en ese momento, ya las defensas de cualquiera ya están en el piso. En ese momento estamos listos ¿para qué? Para transmitir lo que vamos a hacer. Entonces, yo simplemente aquí voy a poner un ejemplo de un plan de marketing general, cualquiera. ¿Sí? Juan Carlos, yo te voy a proponer, luego que he hecho el quiebre de pacto, voy a entrar en la explicación. Juan Carlos, si yo te dijera que en el mercado existen 2 formas de obtener ingresos generales. ¿Sí? Una es en lo que se conoce como el lado izquierdo de este cuadrante, las personas que trabajan para conseguir dinero, y en el lado derecho están las personas que ponen el dinero a trabajar para ellos. ¿Sí? Juan Carlos, ¿en cuál de las 2 quisieras estar? ¿En las personas que trabajan o en las personas que ponen el dinero a trabajar? Las que ponen el dinero a trabajar. Las que ponen el dinero a trabajar. Suena lógico para ti, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso te parece razonable? ¿Te parece sensato? Sí, claro. Claro. Entonces, prefieres estar en las personas en las cuales ponen el dinero a trabajar para ti. Si yo te pidiera que tomaras una decisión hoy, el día de hoy, con respecto a eso, y si esta oportunidad y esta posibilidad que te voy a plantear es lógica y es coherente para ti, ¿te gustaría estar en ese lado? ¿En el segundo lado? Sí, por supuesto que sí. Bienvenido. Tengo que repetir eso las veces que sea necesario. Tengo que darle la mano a esa persona la cantidad de veces que sea necesario. Yo necesito llevarlo al punto en el cual él me diga sí 20 o 30 veces antes de cerrar un negocio.
Porque si le explico todo y no he hecho este ejercicio, ¿qué me va a decir al final? No, ni siquiera te va a decir que no. No te va a dar una respuesta. Porque no le dijiste que te tenía que dar una respuesta al final. ¿Me hago entender? Entonces es fundamental esta parte. O sea, tú necesitas llevarlo al punto en el cual él quiera, así como le he dicho a Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, hay unas personas aquí que trabajan muchos años para obtener un pequeño resultado. Tú quieres ser de aquellas personas que trabajan 2, 3, 4, 5 años para obtener otro resultado. Entonces, eso es un plan de marketing general. Eso lo hacen muchas empresas. Pero simplemente tú necesitas establecer para qué. Ya cada quien, después de que ha hecho ese ejercicio, va a explicar su plan, el que quiera. ¿Sí? En ese momento de pronto necesitamos algunos documentos, necesitamos algunas gráficas, necesitamos algo. O sea, ya después de haber hecho todo el proceso, ahí sí vamos a explicar la razón por la cual estamos ofreciendo nuestro producto, nuestro servicio. Pero una cosa muy importante dentro de la estructura de cierre de ventas es que le tienes que lanzar una oferta poderosa que se vence ¿cuándo? ¿Esa oferta cuándo se vence? Hoy. Si el día de hoy usted ingresa a este negocio, si el día de hoy usted me compra ese producto, yo le puedo ofrecer un tanto por ciento de descuento. Pero recuerde que la promoción es solo por el día de hoy. Pero recuerde que esta posibilidad es solo por hoy. Si tú no dices solo por hoy, dentro de la escuela que yo aprendí a hacer esto, ¿sí? Nos decían que teníamos que volvernos como el marranito. Oin, 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 oin. Porque si no repetíamos que era hoy, el negocio ¿cuándo se va a hacer? Nunca. Entonces, si no le explicamos que esa oferta, que ese plan, que ese negocio, que ese producto, hoy tienes que darle un beneficio inmediato. Hoy es el descuento. Hay clientes que te dicen, no, pero es que yo puedo venir mañana, yo conozco esta empresa, yo he negociado con ellos, yo, 1000 maromas. Hoy. Mañana no le puedo sostener el precio. Así es como funciona esto. O sea, necesitas hoy cerrar ese negocio. Porque ¿quién de ustedes gana dinero mañana? El mañana nunca llega. Es hoy. Hoy es el negocio. Entonces, explicas tu plan, tus beneficios, tus ventajas. Ahí sí entras en el tema de tu producto. ¿Cuál es la escuela donde venís? La escuela de James Pickens. Bueno, y entramos al pacto final. O sea, ya hiciste todo el acto, ¿te acuerdas? Es como hacer un acto dentro de una obra de teatro. Has hecho todo el proceso. Óyeme, no te puedes reír, no puedes soltar. O sea, las herramientas todas están ahí. Y llegamos al pacto final. ¿Sí? Llegamos al pacto final. ¿Te acuerdas, Mauricio? ¿Te acuerdas que hicimos un trato? ¿Te acuerdas que hicimos un trato? ¿Sí te acuerdas? Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de ese trato? ¿Sí? ¿Y qué decía ese trato básicamente? Que me ibas a dar un sí o un no. Después de todo esto que te he explicado las razones por las cuales yo compré ese producto, o por las cuales mi compañía compró ese producto, o por las cuales solucionamos el problema de esta manera, o por las cuales tú vas a viajar, o tú vas a transformar tu vida para siempre con este plan de marketing, me vas a decir que sí o que no, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio, Mauricio. Después de esto, ¿entrarías conmigo al negocio hoy? Claro que sí. Claro que sí. Entonces yo abro la mano un poco hacia atrás y le digo, bienvenido. ¿Vas a pagar con efectivo o tarjeta? Efectivo. O sea, tú con la mano ahí lo tienes enganchado y lo tienes todo el tiempo. ¿Sí? Lo tienes ahí. Entonces, perfecto. Puede ser que te diga que no. Mauricio, dime que no. No entro. ¿No entras? No. Bueno, Mauricio, gracias. Te voy a pedir un favor, un último favor. ¿Conoces a alguien? ¿Sí? ¿O conoces alguna compañía que pueda tener el mismo problema, la misma problemática que tiene la empresa de ustedes, a quienes de pronto este producto a esta medida les pueda servir? Se me está ocurriendo algo. ¿Se te está ocurriendo a alguien? ¿Me podrías dar los datos de esa persona, de esa compañía? Sí, por supuesto. Gracias, Mauricio.
te dijo sí o no, y ahí se acabó el negocio, se acabó la negociación. Y eso básicamente es el pacto final. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes, digamos en pocas palabras, porque pues esto tiene mucha tela de dónde cortar? He aquí sintetizado la información para hacer capacitación quizás por N cantidad de horas, pero lo importante aquí simplemente es entender los elementos de cómo se hace este proceso. Y finalmente, pues me queda simplemente darles pues un agradecimiento muy importante a las personas de Vía Lab y a sus líderes y embajadores, a las personas del equipo iWones, que son las personas que trabajan y que pues trabajan en equipo conmigo y con otras personas y nos ayudan también para poder desarrollar esto. Y un agradecimiento pues muy particular y muy especial a mi esposa, que se encuentra en la ciudad de Bogotá y que ha estado viendo este programa muy entusiasmada también y está aprendiendo también su tema de cierre de ventas. Pues una feliz noche para todos.